La humilló frente a todos. Le gritó que estaba despedida como si fuera basura. Sonrió con crueldad y superioridad, sin saber que acababa de arrodillarse ante la mujer más poderosa que jamás pisó esa empresa. Una firma suya lo cambiaría todo. El lunes amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el cielo mismo supiera lo que estaba a punto de ocurrir en el piso 38 del edificio corporativo de Venegas & Asociados. Las nubes pesadas se colgaban sobre los rascacielos como una advertencia que nadie supo leer a tiempo. Era el tipo de mañana que los habitantes de la capital conocen bien. El aire espeso, el tráfico denso antes de las 7, y esa sensación particular de que el día guarda algo entre sus pliegues que todavía no quiere revelar. Camila Mendoza llegó a las 7:47 de la mañana, 13 minutos antes de su horario habitual, con un café negro en la mano y una carpeta de reportes financieros bajo el brazo. Llevaba un vestido azul rey sencillo pero elegante. El cabello, castaño suelto sobre los hombros, y unos zapatos de tacón moderado que resonaban con calma sobre el mármol del lobby. No había nada en su apariencia que gritara poder. Eso era exactamente lo que ella quería. El lobby del edificio era, como todos los lobbies de los grandes corporativos de la zona financiera, un ejercicio en arquitectura diseñada para intimidar. Mármol blanco en el suelo, acero cepillado en los marcos de los elevadores, una recepción circular con 2 asistentes que sonreían con la uniformidad entrenada de quienes saben que su expresión es parte del mensaje corporativo. Camila lo cruzó con la naturalidad de quien ha atravesado ese espacio cientos de veces, devolviendo los buenos días con una sonrisa genuina. No la sonrisa de compromiso que practican los ejecutivos, sino la de alguien que realmente ve a las personas frente a ella. Durante 3 años, Camila había trabajado en Venegas & Asociados como directora de desarrollo estratégico, un cargo importante pero que deliberadamente mantenía por debajo de su verdadero peso. Nadie en esa empresa, absolutamente nadie, salvo su abogado personal y su contador de confianza, sabía que Camila Mendoza era la accionista mayoritaria silenciosa del grupo empresarial, que controlaba el 67% de las acciones de la compañía. Nadie sabía que la mujer que llegaba puntual cada mañana con su café negro era, en términos legales y financieros, la dueña de cada escritorio, cada silla, cada centímetro cuadrado de ese edificio que Rodrigo Venegas creía suyo. Había una razón muy concreta para ese anonimato calculado. Camila había aprendido desde muy joven, sentada en el despacho de su abuelo materno, el legendario empresario Ernesto Mendoza Carrillo, que el poder verdadero nunca necesita anunciarse. Su abuelo había construido un emporio silencioso durante 40 años, moviendo capitales, fusionando empresas y tomando decisiones históricas desde la sombra, mientras otros hombres más ruidosos se peleaban por aparecer en las portadas de las revistas. El león no necesita rugir para que el bosque sepa quién manda, le decía siempre, con esa voz pausada que Camila aún escuchaba en sus sueños. La primera vez que Camila llegó a ese edificio para su entrevista de trabajo, 3 años atrás, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no reírse. Conocía cada metro cuadrado de ese inmueble desde los documentos de su portafolio. Conocía el contrato de arrendamiento, el valor de tasación, la deuda hipotecaria pendiente. Conocía el nombre de la empresa constructora que había hecho la remodelación del lobby 3 años antes, y sabía que habían cobrado un 40% por encima del precio de mercado, porque Rodrigo Venegas no había pedido 3 cotizaciones antes de firmar. En cambio, el hombre que la entrevistó ese día no sabía absolutamente nada sobre ella, salvo lo que decía su currículum, que era impecable, pero deliberadamente incompleto. La entrevista duró 45 minutos. Rodrigo la había delegado a Marcos del Valle, que la observó con la condescendencia ligera del hombre que cree que está haciendo un favor al contratar a alguien. Camila respondió cada pregunta con precisión calculada, mostrando exactamente lo suficiente para ser contratada y exactamente lo suficiente menos para no levantar ninguna alerta. Salió del edificio con la oferta de trabajo en el bolsillo y la certeza tranquila de que el juego había comenzado. Esa mañana, sin embargo, algo en el ambiente del edificio era diferente. Camila lo sintió antes de que ningún dato concreto se lo confirmara.
Era algo en la manera en que los compañeros que llegaban al mismo tiempo que ella intercambiaban miradas rápidas. Algo en la forma en que la conversación se interrumpía a medias cuando ella se acercaba al área de café. Algo en el silencio particular que tiene el aire cuando las personas saben cosas que todavía no han dicho. Los años de observación entrenada les habían afinado ese sentido hasta convertirlo en algo casi físico, una presión sutil en la base del cuello que le decía que el tablero había sido movido durante la noche. Cuando Ernesto Mendoza murió 3 años atrás, le dejó a su nieta favorita una herencia que iba mucho más allá del dinero. Le dejó una filosofía, una red de contactos cuidadosamente cultivada durante décadas, y el control mayoritario de un portafolio de inversiones valorado en $800 millones. Camila tenía entonces 29 años, un MBA de Londres, y la sangre fría de quien ha aprendido a observar antes de actuar. La decisión de infiltrarse en Venegas en Asociados no había sido caprichosa. Su abuelo había sido socio fundador de esa empresa décadas atrás, antes de que una serie de maniobras turbias ejecutadas por el padre de Rodrigo Venegas lo empujaran fuera de la sociedad en condiciones que nunca fueron del todo claras. Ernesto nunca había buscado venganza, pero sí había mantenido participación accionaria a través de una compleja estructura de fondos y fideicomisos que Rodrigo Venegas ni siquiera sabía que existía. Camila había heredado esas acciones junto con un mensaje escrito de puño y letra de su abuelo que decía simplemente: observa, aprende, decide cuando llegue el momento. Ese momento, Camila lo sentía en los huesos. Estaba cada vez más cerca. Mientras cruzaba el lobby hacia los elevadores, Sofía Guerrero, su asistente y una de las pocas personas en quien confiaba plenamente, la interceptó con una expresión que Camila reconoció de inmediato. Era la cara que Sofía ponía cuando las noticias no eran buenas. Sofía tenía 31 años, cabello negro recogido en una cola baja, y esa capacidad particular de algunas personas para ser completamente invisibles, cuando quieren serlo, y completamente presentes, cuando la situación lo requiere. Era una de las personas más inteligentes que Camila había conocido en su vida, y esa mañana sus ojos cargaban algo urgente. Buenos días. Necesito contarte algo antes de que subas, dijo Sofía en voz baja, caminando a su lado con pasos rápidos y discretos. Dime, respondió Camila sin alterar su ritmo ni su expresión. Rodrigo convocó una junta de emergencia para las 9. No te incluyó en la lista de convocados. Sofía hizo una pausa breve. Pero eso no es todo. Ayer en la noche hubo una reunión privada en su penthouse con Marcos del Valle y 2 abogados corporativos de Guadalajara que nadie conoce. Camila procesó esa información mientras presionaba el botón del elevador. Marcos del Valle era el director financiero, un hombre ambicioso y perfectamente moldeable que llevaba meses orbitando alrededor de Rodrigo como un satélite sin voluntad propia. Los abogados desconocidos eran una variable nueva que merecía atención. ¿Sabes de qué se trató la reunión?, preguntó Camila con la misma calma con que habría preguntado por el clima. No con certeza, admitió Sofía. Pero Daniela, la asistente de Marcos, escuchó fragmentos. Al parecer están preparando una reestructuración orgánica. Eliminación de cargos directivos considerados redundantes. Las puertas del elevador se abrieron. Camila entró, se giró, y por un segundo Sofía vio algo cruzar por los ojos de su jefa. No era miedo. Era reconocimiento. La mirada de alguien que acaba de confirmar una sospecha que llevaba tiempo cultivando. Está bien, dijo Camila simplemente. Gracias, Sofía. Las puertas se cerraron. En el silencio del elevador, mientras los números de los pisos avanzaban, Camila cerró los ojos exactamente 3 segundos. Era un hábito que había desarrollado en los momentos de mayor tensión. 3 segundos de silencio absoluto para ordenar los pensamientos y recordar lo que su abuelo le había enseñado. Nunca reacciones, responde. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cuando las puertas se abrieron en el piso 38, Camila Mendoza salió con el mismo paso sereno con que había entrado. Nadie que la viera caminar por ese pasillo de paredes de vidrio, saludando con una sonrisa tranquila a los colegas que llegaban, habría podido adivinar que su mente ya estaba procesando escenarios con la precisión calculada de una gran maestra de ajedrez. La jornada comenzó aparentemente normal. Camila asistió a 2 reuniones de equipo,
revisó proyecciones financieras para el tercer trimestre y respondió correos con su eficiencia habitual. Desde su lugar en la reunión de las 9, podía ver a través de la pared de vidrio la sala donde Rodrigo había convocado su junta sin incluirla. Los gestos eran contenidos, los rostros serios, y Marcos del Valle tomaba notas con una diligencia que Camila interpretó correctamente, como la diligencia de alguien que está documentando una decisión ya tomada, no debatiéndola. Pero debajo de esa superficie de normalidad profesional, sus sentidos estaban completamente alerta, registrando cada detalle, cada mirada esquiva, cada conversación interrumpida abruptamente cuando ella se acercaba. Fue a las 11:23 de la mañana, cuando las puertas de la sala principal de juntas se abrieron de par en par, y la voz de Rodrigo Venegas atravesó el piso entero como un disparo. «Camila Mendoza, en mi oficina, ahora». El piso completo se paralizó. 34 personas levantaron la vista de sus pantallas simultáneamente. El silencio que cayó fue tan denso y tan repentino que se podía sentir físicamente, como una presión en los oídos. Alguien en el área de finanzas soltó un lápiz, sin darse cuenta. El sonido de ese lápiz cayendo al suelo fue perfectamente audible en todo el espacio. Camila dejó su café sobre el escritorio con movimiento pausado. Se puso de pie sin prisa. Se abotonó el segundo botón de su blazer con gesto preciso y natural, y caminó hacia la oficina de Rodrigo Venegas con la misma calma con que habría caminado hacia cualquier reunión ordinaria de un martes cualquiera. Nadie en ese piso supo en ese momento que estaban siendo testigos del inicio del fin. La oficina de Rodrigo Venegas era exactamente el tipo de espacio que un hombre inseguro construye cuando de repente tiene demasiado dinero y muy poca historia personal que respalde su posición. Paredes revestidas en madera oscura importada, una colección de trofeos corporativos alineados con vanidad quirúrgica, y un escritorio de nogal negro que costaba más que el salario anual de 1.200 men. 3 de sus empleados combinados. Detrás de ese escritorio, Rodrigo Venegas se erguía como un animal que había pasado toda la mañana preparándose para este momento. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas donde aparecía junto a políticos, empresarios famosos, celebridades del mundo de los negocios. Cada imagen era una declaración, una prueba de que él pertenecía a ese mundo, de que su apellido no solo era un nombre, sino una credencial. Pero para un observador entrenado como Camila, esa abundancia de pruebas comunicaba exactamente lo opuesto de lo que pretendía. Nadie que realmente pertenezca a un lugar necesita demostrar tan insistentemente que pertenece. Tenía 44 años. Mandíbula cuadrada, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, con una cantidad de producto que rozaba lo ridículo, y la sonrisa particular de los hombres que confunden la crueldad con la fortaleza. Había heredado el apellido Venegas de un padre que construyó la empresa con métodos cuestionables, y había heredado también esa filosofía de que el poder se ejerce humillando, no inspirando. Para Rodrigo, cada empleado era una pieza reemplazable en un tablero que él controlaba, y disfrutaba de recordárselo con regularidad. Cuando Camila entró a la oficina, lo que encontró no la sorprendió. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana panorámica, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, en la pose estudiada de alguien que ha ensayado esta escena varias veces. A su derecha estaba Marcos del Valle, el director financiero, con una carpeta bajo el brazo, y los ojos fijos en el suelo con la cobardía característica de los hombres que participan en la crueldad ajena para sentirse poderosos sin asumir responsabilidad personal. En el sofá lateral había 2 hombres que Camila no reconoció de inmediato, trajeados, con maletines de cuero, el tipo de abogados que cobran por hora y no hacen preguntas incómodas. Pero lo que Camila no esperaba era el público adicional, porque Rodrigo, en un gesto que revelaba perfectamente la profundidad de su necesidad de validación, había dejado las puertas de vidrio de su oficina completamente abiertas. Afuera, el piso entero podía ver y escuchar todo lo que estaba a punto de ocurrir. 34 personas con los ojos clavados en esa escena como si fuera un accidente del que no podían apartar la mirada. Rodrigo quería testigos. Necesitaba una audiencia para su espectáculo. Era un patrón que Camila había observado repetidamente durante 3 años. La necesidad de humillar en público, de hacer que el dolor de otro fuera visible, como si la crueldad compartida multiplicara de alguna manera
el poder de quien la ejercía. Había documentado al menos 8 instancias similares en ese tiempo. Empleados reprendidos frente a sus equipos. Decisiones anunciadas en el momento de mayor impacto público. Era la firma personal de un hombre que confundía el miedo ajeno con el respeto genuino. «Cierra la puerta, por favor», dijo Camila con tranquilidad absoluta al entrar. «No», respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero que todos escuchen esto. Es una lección que le viene bien a cualquier equipo». Camila procesó esa información en menos de un segundo y tomó su decisión igualmente rápido. No insistiría. Si él quería audiencia, tendría audiencia. Pero la historia que esa audiencia recordaría no sería necesariamente la que Rodrigo estaba planeando contar. Se detuvo a 1,5 metros del escritorio, cruzó las manos frente a ella con gesto sereno y esperó. No se sentó, aunque había una silla disponible frente al escritorio. Permanecer de pie era una decisión táctica que Rodrigo probablemente no captó, pero que comunicaba con claridad que ella no estaba ahí para recibir una sentencia. Estaba ahí para escuchar a un hombre que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. 3 años, comenzó Rodrigo, caminando lentamente alrededor del escritorio hacia ella, las manos todavía entrelazadas detrás de la espalda. 3 años que llevas en esta empresa, Camila. Y en 3 años, ¿sabes lo que he observado? Ella no respondió. Sabía que la pregunta era retórica. He observado a una mujer que trabaja con corrección, puntual, organizada, técnicamente capaz. Hizo una pausa dramática que claramente había ensayado. Pero también he observado a alguien que no encaja con la visión que tengo para esta empresa en su siguiente etapa de crecimiento. Alguien cuyo perfil ya no es compatible con el nivel de ambición que Venegas y Asociados requiere para los próximos 5 años. Era el lenguaje corporativo de los cobardes. Palabras diseñadas para sonar racionales mientras ejecutan algo completamente personal y arbitrario. ¿Podría ser más específico?, preguntó Camila con la misma calma con que pediría que le explicaran el menú de un restaurante. La pregunta irritó a Rodrigo, visiblemente. Esperaba lágrimas, o al menos nerviosismo. La serenidad de Camila lo desestabilizaba de una manera que él no sabía nombrar, pero que sentía como una incomodidad física en el pecho. Los hombres como Rodrigo habían construido su identidad sobre la reacción de los demás. Su poder existía en la medida en que otros lo reconocían con miedo o con sumisión. La ausencia de esa reacción era desorientadora, de una manera que él no tenía herramientas para procesar. Específico, repitió, y su tono se volvió más duro, dejando caer la máscara del lenguaje corporativo. Está bien, seré específico. El proyecto de expansión al mercado del sureste, que te asigné hace 4 meses, llegó con un déficit de proyección del 12%. Eso me costó una conversación muy incómoda con mis inversores, la semana pasada. El déficit de proyección fue consecuencia directa de los recortes presupuestarios que usted mismo autorizó en febrero, respondió Camila, sin elevar la voz. Está documentado en el memorando del día 14. Se lo envié personalmente. Un músculo en la mandíbula de Rodrigo se tensó. Marcos del Valle estudió el suelo con renovada intensidad. Los 2 abogados del sofá intercambiaron una mirada brevísima que ninguno de los 3 hombres presentes captó, pero que Camila registró con perfecta claridad. Era la mirada de 2 profesionales que acaban de darse cuenta de que la persona frente a ellos es más complicada de lo que les habían informado. Lo que está documentado, dijo Rodrigo, y su voz subió un escalón en volumen. Es un patrón de resultados que no justifica el costo de mantener tu posición en esta estructura. Lo que está documentado es que esta empresa necesita gente con hambre real, no gente que se conforma con lo suficiente. Entiendo, dijo Camila simplemente. Y eso fue todo. 2 palabras. Sin defensa adicional, sin argumento nuevo, sin emoción visible. Solo 2 palabras que de alguna manera sonaron más contundentes que cualquier discurso que ella pudiera haber pronunciado. En la sala afuera, alguien contuvo la respiración audiblemente. Sofía, desde su escritorio, tenía los ojos clavados en la escena con una intensidad que le dolía en el pecho. Rodrigo las interpretó como rendición. Se equivocó profundamente. Bien, dijo, y en ese momento se giró hacia la puerta abierta, hacia el público que observaba desde afuera con la respiración contenida, y levantó la voz con la deliberación de alguien que
Quiere que cada sílaba llegue al último rincón del piso. Entonces queda oficialmente notificada. A partir de este momento, Camila Mendoza, estás despedida de Venegas y Asociados. Marcos te entregará los documentos correspondientes. Tienes hasta las 2 de la tarde para recoger tus pertenencias personales y entregar tu credencial de acceso. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Era el silencio pesado e incómodo de las personas que acaban de presenciar algo, que saben que no. Estaba bien, pero no saben cómo nombrarlo. Afuera, nadie se movió. Nadie habló. Sofía, desde su escritorio, tenía la mano apoyada sobre la boca y los ojos brillando con una mezcla de indignación y angustia contenida. Rodrigo sonrió. Era la sonrisa de un hombre que creía haber ganado. Camila lo miró exactamente 3 segundos en silencio. Esos 3 segundos que ella usaba para ordenar el mundo interior antes de responder. Luego asintió una sola vez, con una lentitud que tenía algo de ceremonial, y dijo en voz perfectamente audible para todos los que estaban escuchando afuera. De acuerdo, Rodrigo. Gracias por la claridad. Se giró, caminó hacia la puerta con paso tranquilo y regular, y al cruzar el umbral hacia el piso abierto, donde 34 pares de ojos la miraban con una mezcla de lástima y asombro, Camila Mendoza hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No era la sonrisa de alguien derrotado, era algo completamente diferente. Era la sonrisa quieta y segura de alguien que acaba de ver a su oponente mover exactamente la pieza que ella necesitaba que moviera. Era la sonrisa de una jugadora de ajedrez que lleva 20 movimientos anticipando el momento en que su oponente, convencido de que está ganando, extiende la mano hacia la pieza equivocada. Rodrigo Venegas, de pie junto a su ventana panorámica, observándola alejarse, sintió por una fracción de segundo algo que no supo identificar. Una incomodidad extraña, una sombra de duda que cruzó por su mente y desapareció antes de que pudiera examinarla. No la examinó. Debió haberlo hecho. Había una cafetería pequeña a 2 cuadras del edificio corporativo de Venegas and Asociados, un lugar sin pretensiones llamado El Rincón de Petra, con mesas de madera desgastada, café de olla genuino y una dueña de 60 años que conocía por nombre a todos sus clientes habituales. Era el tipo de lugar que los ejecutivos del edificio nunca pisaban porque no tenía terraza instagrameable, ni menú en inglés. Era exactamente por eso que Camila lo había elegido como su refugio personal desde el primer mes de trabajo. Petra en persona era una mujer menuda de cabello entrecano y manos que habían trabajado toda una vida, con esa amabilidad particular de quienes han aprendido que la bondad es más sostenible que cualquier otra postura ante el mundo. Cuando Camila entró esa mañana, Petra la miró un segundo, no dijo nada, y simplemente puso el café negro en la barra antes de que Camila lo pidiera. Había algo en ese gesto silencioso, en esa forma de ver sin preguntar, que Camila agradeció con una intensidad que no tenía palabras. Se sentó en la mesa del fondo, la misma de siempre, pidió un café negro sin azúcar y sacó su teléfono. Tenía 4 mensajes de Sofía, 2 llamadas perdidas de Daniela y un mensaje de voz de alguien identificado en su agenda simplemente como EM. Ese último lo escuchó primero. La voz que salió del auricular era la de un hombre, mayor, pausada y precisa, con el acento particular del norte de México que Camila asociaba irremediablemente con los recuerdos más sólidos de su infancia. Era el licenciado Esteban Mora, el abogado personal que había servido a su abuelo Ernesto durante 32 años y que ahora era el único custodio completo de la arquitectura legal que sostenía el verdadero poder de Camila. Camila, acabo de recibir notificación del movimiento. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Y recuerda lo míos, que siempre decía don Ernesto, el momento de actuar no es cuando uno está enojado, es cuando uno está listo. Camila escuchó el mensaje 2 veces, luego lo guardó, tomó un sorbo de café y durante los siguientes 4 minutos simplemente miró por la ventana hacia la calle, observando el movimiento ordinario de la ciudad como si necesitara recordar que el mundo seguía girando con perfecta indiferencia ante los dramas corporativos del piso 38. Un camión de reparto bloqueaba, temporalmente, el carril derecho. Una mujer mayor cruzaba la calle con una bolsa del mercado. Un niño en uniforme escolar corría hacia una parada de autobús. La ciudad, indiferente y viva,
Seguía siendo la ciudad. Entonces llamó a Sofía. ¿Estás bien? Fue lo primero que preguntó Sofía con esa mezcla de lealtad y urgencia que la caracterizaba. Perfectamente, respondió Camila. Necesito que hagas 3 cosas. Primera, no recojas nada de mi oficina todavía. Segunda, llama a Daniela y dile que esté tranquila, que no hable con nadie sobre lo de anoche. Tercera, busca en el archivo físico del cajón gris, sobre el que tienes la llave, el folder azul marino con el membrete de Inversiones Carrillo. Guárdalo en tu bolso y no lo sueltes. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Camila, dijo Sofía en voz más baja, ¿qué está pasando realmente? Llevas 3 años siendo mi jefa y nunca te había visto así. Ni cuando Rodrigo te quitó el presupuesto en febrero, ni cuando Marcos se llevó el crédito del Proyecto Norte. Hoy algo es diferente. Camila consideró la pregunta con honestidad. Sofía llevaba 3 años a su lado con una lealtad que había ganado genuinamente, cubriendo silenciosamente los ángulos que Camila no podía cubrir sola, guardando información con la discreción de alguien que entiende que las cosas importantes no se dicen en voz alta. Se merecía una respuesta real. Muy pronto te voy a explicar todo, dijo Camila finalmente. Lo que necesito que sepas ahora mismo es que lo que pasó hoy no es el final de nada. Es el principio de algo que lleva 3 años en preparación. Sofía procesó eso en silencio durante un momento. De acuerdo, dijo finalmente. El folder azul estará en mi bolso en 10 minutos. Camila colgó y terminó su café. Para entender lo que Camila estaba a punto de hacer, era necesario entender de dónde venía. No la Camila que Rodrigo Venegas creía conocer, sino la real, la que existía antes del vestido azul, antes del cargo de directora de Desarrollo Estratégico, antes del edificio de cristal en Ciudad de México. Camila Lucía Mendoza Carrillo había nacido en Monterrey, hija única de Patricia Mendoza, la hija menor de Ernesto Mendoza Carrillo y de Alejandro Fuentes, un arquitecto de talento moderado y ambición desmedida que abandonó a la familia cuando Camila tenía 7 años, sin más explicación que una nota sobre la mesa de la cocina. Patricia nunca volvió a hablar de él con amargura, lo cual le enseñó a Camila algo valioso sobre la dignidad silenciosa. La ausencia de su padre había dejado una herida que Camila no nombraba frecuentemente, pero que había moldeado su carácter de maneras profundas: la independencia absoluta, la desconfianza ante las promesas fáciles, la certeza de que la única base sólida es la que uno construye con las propias manos. Creció entre 2 mundos que parecían incompatibles. En casa, la modestia calculada de su madre, quien trabajaba como profesora de matemáticas en un colegio público y administraba cada peso con precisión quirúrgica. Y los fines de semana en la casa de su abuelo Ernesto, donde la escala de las cosas era radicalmente diferente. No en términos de ostentación, porque Ernesto Mendoza despreciaba la ostentación con la misma intensidad con que despreciaba la mediocridad, sino en términos de perspectiva. En esa casa aprendió a leer balances financieros antes de aprender a manejar. Aprendió que una mesa de negociación es un teatro, y que el actor que controla sus emociones siempre tiene ventaja sobre el que las muestra. Aprendió que el silencio estratégico comunica más que cualquier argumento. Los sábados por la tarde, cuando otros niños de su edad veían televisión o jugaban en el parque, Camila se sentaba en el estudio de su abuelo y lo escuchaba hablar de empresas, de mercados, de decisiones que habían construido o destruido fortunas. Ernesto nunca simplificaba para ella. La trataba como a un interlocutor serio desde los 8 años, respondía sus preguntas con honestidad y la corregía cuando su razonamiento tenía fallas. Una mente que no se ejercita se atrofia, le decía. Y una mente que se acostumbra a que le digan lo que quiere escuchar es una mente que ya no sirve para nada importante. A los 17 años, Camila ganó una beca completa para estudiar economía en la Universidad Iberoamericana. A los 22, se graduó con mención honorífica. A los 24 terminó un MBA en la London School of Economics, con una tesis sobre estructuras de inversión en mercados latinoamericanos emergentes, que fue citada en 3 publicaciones académicas internacionales. Regresó a México a los 25 con un conocimiento técnico formidable y la serenidad particular de alguien que ha aprendido a moverse cómodamente en mundos muy diferentes. Cuando su abuelo murió a los 83 años, 3 años atrás,
Lo hizo con la misma elegancia que había vivido. Sin drama, sin discursos finales grandilocuentes. Solo una tarde tranquila en su jardín. Una última conversación con Camila que duró 2 horas. Y luego un sueño del que no despertó. En esa conversación final, Ernesto le había explicado con detalle clínico y afectuoso la arquitectura completa de lo que le dejaba. Los fondos, los fideicomisos, las participaciones accionarias en 19 empresas distintas, y entre todas ellas, la participación del 67% en Venegas, en Dilaowan. Asociados, oculta tras 4 capas de estructuras corporativas que hacían imposible rastrearla sin conocer exactamente dónde buscar. El viejo Venegas me sacó de esa empresa con trampas, le había dicho su abuelo con una calma que solo dan los años. Pero nunca pudo sacarme las acciones, porque nunca supo que las tenía. Tú decides qué haces con eso, Camila. Yo no te pido venganza, te pido inteligencia. Camila había elegido la inteligencia. Había diseñado un plan meticuloso que requería tiempo, observación y paciencia. Entrar a la empresa como empleada directiva le había permitido 3 años de acceso privilegiado a información interna, dinámica de poder, debilidades estructurales y, crucialmente, a los patrones de comportamiento de Rodrigo Venegas. Había documentado irregularidades contables menores. Había identificado 3 contratos firmados en condiciones que rozaban lo fraudulento. Había construido silenciosamente y con precisión un caso. Lo único que necesitaba era el detonador correcto. Y esta mañana, sin saberlo, sin poder imaginarlo ni en su peor pesadilla, Rodrigo Venegas se lo había entregado personalmente. Al ser despedida frente a 34 testigos, Rodrigo había activado una cláusula específica del acuerdo de accionistas que el licenciado Mora le había señalado hace meses con una sonrisa tranquila. Cualquier acción directa de la administración ejecutiva en contra de un accionista mayoritario, incluyendo la terminación arbitraria de contrato laboral, otorgaba a dicho accionista el derecho inmediato de convocar una asamblea extraordinaria con carácter de urgencia. Rodrigo había gritado, «Estás despedida», sin saber que en realidad estaba firmando la orden para su propia salida. Camila dejó el dinero exacto del café sobre la mesa, se puso de pie y salió del rincón de Petra hacia la luz gris de la mañana de Ciudad de México. Tenía llamadas que hacer, tenía un tablero que reorganizar y tenía, por primera vez en 3 años, exactamente la pieza que necesitaba para comenzar el final del juego. Antes de hacer la primera llamada, se quedó un momento más en la acera frente a el rincón de Petra, con el viento frío de la mañana moviéndole el cabello. Petra la observaba desde adentro del local, con ese instinto que tienen algunas personas mayores para saber cuándo algo importante está ocurriendo sin necesitar los detalles. Cuando sus miradas se cruzaron a través del vidrio, Petra levantó ligeramente la mano, no un saludo exactamente, sino algo más parecido al gesto de alguien que dice, «Ve». Camila asintió. Y caminó. La oficina del licenciado Esteban Mora estaba ubicada en un edificio discreto de la colonia Polanco, sin letreros llamativos ni recepcionistas de revista. Una placa de bronce pequeña junto a la puerta con el texto «Mora y Asociados. Consultoría legal» era todo lo que identificaba el lugar desde la calle. Era exactamente el tipo de discreción que su clientela exigía y que Esteban Mora había cultivado durante 4 décadas de ejercicio profesional. Camila llegó a las 12:40 del mediodía. El licenciado Mora la esperaba de pie junto a su escritorio, con esa postura erguida que mantenía a sus 71 años como si el tiempo le hubiera perdonado la espalda en reconocimiento a una vida de trabajo honesto. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco, con lentes de montura delgada y una mirada que evaluaba situaciones con la velocidad tranquila de alguien que ha visto demasiadas crisis como para agitarse por ninguna. Había servido a Ernesto Mendoza durante más de 3 décadas, y en ese tiempo había aprendido a reconocer en Camila la misma arquitectura interior de su abuelo. La calma, la precisión, la capacidad de ver más allá del presente inmediato sin perder el contacto con él. La recibió con un apretón de manos firme y la condujo directamente a la sala de trabajo interna, una habitación sin ventanas exteriores, con paredes cubiertas de archiveros y una mesa larga de roble sobre la que ya había varios folders ordenados con precisión milimétrica.
Cuéntame exactamente cómo ocurrió, dijo Mora, tomando asiento frente a ella y abriendo su libreta de notas con el gesto automático de quien ha escuchado miles de historias que cambian vidas. Camila narró los hechos con la precisión de un reporte, sin adornos emocionales, sin digresiones. Rodrigo Venegas la había convocado a su oficina con las puertas abiertas, ante testigos, y había pronunciado las palabras de despido en voz alta y clara ante un mínimo de 30 personas. Marcos del Valle había estado presente como testigo corporativo. Los documentos habían sido preparados con anticipación, lo que indicaba premeditación. Mora escuchó sin interrumpir, tomando notas breves con letra pequeña y uniforme. Cuando Camila terminó, permaneció en silencio exactamente el tiempo suficiente para terminar su última anotación. Luego levantó la vista y la miró con una expresión que en él equivalía a una sonrisa plena. Activó la cláusula 14b, dijo simplemente. Eso concluí yo también, respondió Camila. No solo la 14b. Mora abrió el primer folder y deslizó hacia Camila 3 hojas impresas con el membrete de Inversiones Carrillo. Lo que hizo esta mañana también constituye una violación directa al artículo 32 del Pacto de Socios, que prohíbe expresamente acciones disciplinarias contra personas vinculadas a los accionistas fundadores sin notificación previa al Consejo. Usted estaba registrada en el sistema como consultora externa de Inversiones Carrillo desde hace 18 meses, Camila. Rodrigo no lo sabía porque nunca leyó los registros completos de contratos vigentes. Eso lo convierte en una violación doble. Camila miró los documentos. Todo estaba ahí, limpio y documentado, con fechas, firmas y sellos notariales que convertían lo que Rodrigo había hecho esta mañana en 1970. Una catástrofe legal de proporciones considerables. ¿Cuánto tiempo necesitamos para convocar la asamblea extraordinaria?, preguntó Camila. Con la cláusula 14b activada, el reglamento establece un máximo de 72 horas para la convocatoria formal. Pero hay algo más interesante todavía. Mora abrió el segundo folder. Llevo 3 semanas revisando los movimientos financieros internos que me enviaste en enero. Encontré algo que no esperaba. Lo que el licenciado Mora había encontrado era una serie de transferencias realizadas durante los últimos 8 meses entre la cuenta operativa de Venegas & Asociados y una empresa fantasma registrada en Panamá bajo el nombre de Constructora VR Internacional. El monto total acumulado era de $4.300.000. La empresa receptora no tenía empleados registrados, no tenía activos verificables, no tenía contratos de obra documentados. Pero tenía 2 socios registrados cuyos nombres Camila reconoció de inmediato: Rodrigo Venegas y Marcos del Valle. Camila leyó los documentos 2 veces en silencio completo. Luego los dejó sobre la mesa con cuidado y permaneció un momento mirando el punto fijo en la pared frente a ella, procesando la magnitud de lo que tenía entre las manos. No era solo una irregularidad contable menor, como las que había documentado antes. Era fraude corporativo. Dinero de la empresa, dinero que en su mayor parte pertenecía a sus accionistas, siendo desviado sistemáticamente hacia cuentas personales disfrazadas bajo una estructura offshore. La frialdad de la operación era lo que más impresionaba. 17 transferencias en 8 meses, montos cuidadosamente calibrados para no superar los umbrales de revisión automática, una empresa pantalla con apariencia de legitimidad. Alguien había planificado esto con metodología. ¿Qué tan sólida es la evidencia?, preguntó finalmente. Lo suficientemente sólida para presentarla ante un juez federal, respondió Mora sin vacilación. Tengo los estados de cuenta, los registros de transferencias, la documentación de constitución de la empresa panameña y una declaración preliminar de un contador externo que revisó los números de forma independiente. Si usted decide ir por la vía penal además de la corporativa, Rodrigo Venegas enfrenta cargos que van mucho más allá de perder su posición en la empresa. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que antecede a las decisiones importantes. Camila pensó en su abuelo. Pensó en la conversación final en el jardín, en la tarde que olía a jazmín y a tierra húmeda, en la voz pausada de Ernesto diciéndole: «Te pido inteligencia, no venganza». Pensó en la diferencia entre las dos cosas y en el punto exacto donde a veces se tocan. Vamos por la vía corporativa primero, decidió Camila. Asamblea extraordinaria con carácter de urgencia.
convocada para dentro de 48 horas. Presentamos la evidencia del fraude ante el Consejo antes de involucrar a ninguna autoridad externa. Rodrigo tendrá la oportunidad de responder. Lo que haga con esa oportunidad determinará qué pasos seguimos después. Mora asintió con la aprobación silenciosa de alguien que reconoce una decisión bien calibrada. Como usted diga. Empiezo a preparar los documentos de convocatoria esta tarde. Hay otra cosa, dijo Camila. Necesito que la convocatoria llegue a Rodrigo Venegas de una manera específica. No por correo electrónico corporativo, no a través de intermediarios. Quiero que llegue en sobre físico, con entrega personal certificada, mañana por la mañana, directamente a sus manos, en su oficina, frente a sus colaboradores. Mora levantó una ceja. Era el gesto máximo de expresividad que se permitía. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, dijo Camila. Exactamente a la misma hora en que él suele hacer su recorrido por los pisos saludando a su equipo. Me parece justo que reciba su notificación en 1900. Las mismas condiciones en que entregó la mía. El licenciado Mora guardó silencio un momento, y luego, por primera vez en la conversación, sonrió. Era una sonrisa pequeña y controlada, pero genuina. Don Ernesto hubiera dicho exactamente lo mismo, murmuró Mora, casi para sí mismo, mientras abría su libreta de nuevo para tomar la nota final de la reunión. Era la única referencia personal que se permitió en toda la tarde, y Camila la recibió con el mismo silencio con que se reciben las cosas que importan demasiado para rodearlas de palabras. Mora llevaba 32 años siendo el guardián silencioso de la historia de la familia Mendoza, y en esas 3 décadas había visto suficiente para saber que los momentos realmente importantes en la vida de las personas no llegan anunciados con fanfarria, llegan con la misma calma con que ese día había llegado, en una sala sin ventanas, con documentos sobre la mesa y 2 personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Eso era suficiente. Eso era, en realidad, todo lo que hacía falta. Esa tarde, mientras Mora y su equipo trabajaban en la preparación de los documentos, Camila hizo 3 llamadas adicionales que completaron el tablero. La primera fue a Sofía, para coordinar los detalles logísticos del día siguiente y asegurarse de que el folder azul estuviera en lugar seguro. La segunda fue a Daniela, la asistente de Marcos del Valle, una mujer joven que llevaba meses sintiéndose incómoda con cosas que había visto y escuchado en su trabajo pero que no sabía a quién contarle. Camila la escuchó durante 20 minutos con atención genuina. Daniela habló con la urgencia acumulada de alguien que ha guardado demasiado tiempo algo que pesaba. Al final, le dijo simplemente que si estaba dispuesta a firmar una declaración de lo que había observado, su posición en la empresa, bajo la nueva administración, estaría completamente garantizada. Daniela no tardó ni 10 segundos en responder que sí. La tercera llamada fue a un número que Camila marcaba muy raramente, guardado en su teléfono bajo el nombre Mariana. No era solo Mariana, su amiga de la infancia, y la persona en quien más confiaba en el mundo. Era también Mariana Pedraza, directora de comunicación corporativa de uno de los grupos mediáticos más importantes del país, con acceso a plataformas que podían convertir una historia en conversación nacional en menos de 24 horas. Necesito pedirte un favor, dijo Camila cuando Mariana contestó. Llevas 3 años sin pedirme ninguno, respondió Mariana al otro lado. Eso significa que este debe ser bueno. Es el mejor que te voy a pedir en la vida, dijo Camila con la primera sonrisa genuina que se permitía desde la mañana. Rodrigo Venegas, en ese momento, estaba en su oficina del piso 38, celebrando con Marcos del Valle lo que creía que era una victoria limpia y definitiva. Nadie le había dicho nada que le generara preocupación. Todo parecía estar exactamente bajo su control. El tablero, sin embargo, ya era completamente diferente al que él creía estar mirando. El martes amaneció con un sol inesperadamente claro sobre Ciudad de México, como si el clima hubiera decidido ponerse del lado correcto de la historia. A las 8:47 de la mañana, un mensajero con uniforme formal y maletín de cuero negro entró al lobby del edificio corporativo de Venegas & Asociados con un sobre sellado y la instrucción precisa de entregarlo en mano al señor Rodrigo Venegas, director general, sin excepción ni sustituto aceptable.
El mensajero era un hombre de unos 50 años, con la eficiencia sosegada de quien ha entregado noticias importantes durante toda una vida profesional, y ha aprendido que la mejor manera de hacerlo es sin dramatismo ni comentario. Simplemente la tarea, ejecutada con precisión. La recepcionista llamó a la asistente personal de Rodrigo, quien llamó a Rodrigo, quien bajó al lobby con la irritación característica de alguien que no entiende por qué sus filtros de comunicación no funcionaron correctamente. Llegó al lobby en mangas de camisa, con el nudo de la corbata todavía sin ajustar, en el momento exacto en que varios empleados cruzaban el lobby hacia los elevadores para comenzar su jornada. El mensajero verificó su identidad con documento en mano. Obtuvo su firma en el acuse de recibo, le entregó el sobre y se retiró con la misma eficiencia silenciosa con que había llegado. Rodrigo miró el sobre. En la parte frontal, con tipografía sobria y precisa, decía: notificación formal. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Inversiones Carrillo S.A., DCB. Mora y Asociados. Consultoría Legal. El nombre Inversiones Carrillo tardó exactamente 4 segundos en registrarse en la mente de Rodrigo. 4 segundos en los que su expresión pasó de la irritación al desconcierto, del desconcierto a una confusión más profunda y menos cómoda. Conocía ese nombre. Lo había visto en documentos corporativos años atrás, asociado vagamente a la historia antigua de la empresa, a los tiempos de su padre. Pero nunca le había prestado atención real porque nunca había tenido razón para hacerlo. Subió al piso 38 con el sobre en la mano y lo abrió en su oficina con Marcos del Valle presente, cerrando esta vez la puerta completamente, sin audiencia, sin teatro. Lo que encontró adentro le borró el color de la cara en menos de 2 minutos de lectura. El documento era una convocatoria formal a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, programada para el jueves a las 10 de la mañana, firmada por el licenciado Esteban Mora, en representación de Inversiones Carrillo S.A. de CB, titular del 67% de las acciones ordinarias de Venegas & Asociados. El orden del día incluía 3 puntos: revisión de la gestión ejecutiva actual, presentación de irregularidades financieras documentadas en el período reciente, y votación sobre modificaciones a la estructura directiva de la empresa. Rodrigo leyó el documento 3 veces, luego lo dejó sobre el escritorio, y miró a Marcos, con una expresión que este último nunca le había visto antes. No era la furia calculada que Marcos conocía bien. Era algo diferente. Era la expresión particular del hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo que creía sólido bajo sus pies lleva tiempo siendo otra cosa completamente. ¿Qué es Inversiones Carrillo?, preguntó Rodrigo con mínimos entusiasmo. Una voz que salió más baja de lo habitual. Marcos del Valle, cuya competencia principal era leer el estado de ánimo de Rodrigo para acomodarse a él, reconoció que esta situación estaba fuera del manual de cualquier cosa que hubiera manejado antes. No lo sé con certeza, admitió. Pero el nombre Carrillo, ¿no era el apellido materno del viejo Mendoza? El socio de tu padre. El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Mientras tanto, en el piso 38, la mañana transcurría con una tensión nueva que todos sentían pero nadie nombraba. La ausencia de Camila era un espacio físico que el ambiente llenaba con especulación en voz baja. Varios compañeros habían intercambiado mensajes por los canales internos preguntándose si era verdad lo que había ocurrido el día anterior, si Camila realmente había sido despedida, si alguien sabía algo más. Sofía atendía su escritorio con una calma que le costaba trabajo mantener, consciente de cada movimiento, cada conversación, cada mirada que cruzaba el piso. A las 10:15, su teléfono vibró con un mensaje de Camila. 2 palabras solamente. Ya llegó. Sofía cerró los ojos un segundo y exhaló despacio. Camila pasó la mañana del martes en la oficina del licenciado Mora, revisando cada documento, cada cifra, cada argumento que se presentaría en la asamblea del jueves. Era un trabajo meticuloso y sin glamour, la clase de preparación que determina si una batalla se gana antes de comenzar o se improvisa en el momento. Camila prefería la primera opción con una convicción que su abuelo le había inculcado desde niña. El fraude estaba documentado con una solidez que no dejaba espacio para interpretaciones favorables.
$4.300.000 desviados durante 8 meses hacia una empresa offshore sin actividad real. Los registros eran limpios, las fechas coincidían, las firmas autorizadoras en las transferencias pertenecían sin ambigüedad a Rodrigo Venegas y Marcos del Valle. El contador externo había presentado su informe por escrito. Daniela había firmado su declaración testimonial la tarde anterior con manos que le temblaban ligeramente, pero con una determinación que Camila había respetado en silencio. A mediodía, Mariana llamó desde su oficina en el grupo mediático. «Tengo a 2 periodistas especializados en negocios corporativos que quieren la historia», dijo sin preámbulo. «Pero necesito saber cuándo puedo darles luz verde». «Después de la asamblea», respondió Camila. «No antes. Quiero que esto se resuelva primero en el espacio que le corresponde, que es el corporativo. Si Rodrigo acepta los términos, la historia puede manejarse con discreción. Si decide pelear, entonces que el mundo sepa exactamente qué ocurrió y por qué». «Entendido», dijo Mariana. Y luego, con la confianza de 27 años de amistad, «¿Estás bien, Cami?». Camila consideró la pregunta con honestidad. «Estoy exactamente donde necesito estar», respondió finalmente. Lo que ocurrió esa tarde en el piso 38 llegó a oídos de Camila, a través de Sofía, en 3 mensajes sucesivos que pintaban el cuadro con suficiente detalle. Rodrigo había convocado a sus abogados corporativos de urgencia. La reunión había durado 2 horas con 40 minutos. Al salir, los abogados tenían la expresión particular de profesionales que acaban de confirmar malas noticias que ya sospechaban. Rodrigo había cancelado todas sus reuniones de la tarde. Marcos del Valle había salido del edificio a las 4 de la tarde con una caja de cartón que contenía objetos personales de su oficina, lo cual en el lenguaje no verbal corporativo significaba exactamente lo que parecía significar. El último mensaje de Sofía decía: «Rodrigo lleva 3 horas encerrado. Su asistente dice que no ha salido ni para comer. Nunca lo había visto así». Camila leyó el mensaje, dejó el teléfono sobre la mesa del despacho de Mora y miró por la única ventana interior que daba a un patio pequeño con bilomigodas, una planta de bugambilia que trepaba por la pared con una tenacidad vegetal silenciosa. Pensó en su abuelo, en el jardín de su casa en Monterrey, en el olor a jazmín y tierra húmeda de esa última tarde juntos, en la forma en que Ernesto Mendoza había pasado 40 años construyendo algo en silencio, con paciencia, con inteligencia, sin necesidad de que nadie lo viera ni lo reconociera en el camino. El momento de actuar no es cuando uno está enojado, es cuando uno está listo. Ella estaba lista. El jueves a las 10 de la mañana, Rodrigo Venegas se sentaría frente a ella en una sala de juntas y escucharía la verdad completa sobre lo que había construido, lo que había destruido, y lo que le pertenecía a otros desde mucho antes de que él pronunciara su apellido como si fuera un título de propiedad. Pero esa noche, antes de que llegara el jueves, ocurrió algo que Camila no había calculado, algo que cambió la temperatura de todo lo que estaba por venir de una manera que ningún documento legal ni ninguna estrategia corporativa podría haber predicho. A las 9:47 de la noche, su teléfono sonó con un número que no tenía guardado. Lo dejó sonar. Volvió a sonar. Lo dejó sonar de nuevo. Al tercer intento, algo, quizás la intuición cultivada durante años de observar patrones, la hizo contestar. La voz del otro lado era la de Rodrigo Venegas, pero no era la voz que había gritado «Estás despedida» frente a 34 testigos. Era una voz diferente, más baja, más humana. La voz de un hombre que ha pasado horas sentado en la oscuridad de su propia oficina y ha llegado finalmente al borde de algo que se parece a la comprensión. «Camila», dijo simplemente, «necesito hablar contigo». Camila sostuvo el teléfono en silencio durante 3 segundos completos después de escuchar su nombre en la voz de Rodrigo. 3 segundos que para él probablemente se sintieron como 3 minutos, y que para ella fueron suficientes para tomar una decisión que su instinto le dictaba con claridad inusual. «Te escucho», dijo finalmente. Hubo una pausa larga del otro lado. El tipo de pausa que hacen los hombres que han pasado toda su vida hablando desde una posición de poder y que de repente se encuentran sin el suelo firme de esa posición bajo los pies, sin saber exactamente cómo funciona el lenguaje cuando uno no está en ventaja. «No quiero hablar por teléfono», dijo Rodrigo. «¿Podrías reunirte conmigo?».
Esta noche, si es posible, hay un lugar neutral, un restaurante en Polanco, El Sestante, lo conoces probablemente. Privado, discreto, solo una conversación. Camila consideró la petición. El Sestante era un restaurante que efectivamente conocía. Uno de esos lugares de mantelería blanca y luz baja donde los hombres de negocios tienen las conversaciones que no pueden tener en sus oficinas. Discreto hasta la opacidad. Exactamente el tipo de escenario que Rodrigo elegiría para una negociación que no quería que nadie presenciara. El instinto de precaución le decía que esperara al jueves, que mantuviera los tiempos planificados, que no alterara la estructura de lo que ya estaba perfectamente preparado. Pero había algo en la voz de Rodrigo, algo que no era manipulación ni táctica, algo que sonaba genuinamente distinto a todo lo que ella había escuchado de él en 3 años, que la hizo responder de una manera que sorprendió incluso a su propio sentido de la estrategia. 1 hora, dijo Camila, a las 1911. El Sestante a las 11 de la noche era exactamente lo que Camila esperaba. Mesas bien separadas, iluminación que favorecía la privacidad, un servicio tan discreto que los meseros parecían moverse en otro plano de existencia. Rodrigo ya estaba sentado cuando ella llegó, en una mesa al fondo, sin corbata por primera vez que ella podía recordar, con una copa de agua frente a él que no había tocado. Había envejecido visiblemente en un día, no en los rasgos físicos, sino en algo más. Difícil de nombrar, en la postura, en la manera en que sus ojos miraban la mesa con la pesadez de alguien que ha estado cargando algo durante horas y todavía no sabe dónde dejarlo. Lo que golpeó a Camila al verlo no fue lástima, fue reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha estudiado a una persona durante 3 años y de repente la ve sin la armadura que siempre llevó puesta. Rodrigo Venegas, sin su poder de escenario, era un hombre de 44 años con ojeras pronunciadas y una expresión que mezclaba el agotamiento con algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza genuina. Se sentó frente a él sin decir nada, cruzó las manos sobre la mesa y esperó. «Gracias por venir», dijo Rodrigo. La frase sonó extraña en su boca. Era el tipo de frase que él no usaba con personas a quienes consideraba subordinadas, y el hecho de que la dijera comunicaba más que cualquier argumento que pudiera seguir. «Dijiste que necesitabas hablar», respondió Camila. «Simplemente». Rodrigo miró la mesa un momento, luego levantó los ojos hacia ella con una directness que también era nueva. «Mis abogados me explicaron esta tarde la situación completa, la estructura accionaria, la cláusula 14b, las implicaciones del artículo 32. Me explicaron lo que significa Inversiones Carrillo y su relación con Ernesto Mendoza». Hizo una pausa. «Me explicaron también lo que encontraron en los registros financieros de los últimos 8 meses. El silencio que siguió era de los que no necesitan ser llenados. Quiero entender algo», continuó Rodrigo, y su voz tenía ahora un registro diferente, más bajo y más honesto que cualquier tono que Camila le hubiera escuchado antes. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo quién eres en relación a esta empresa?» «Desde antes de entrar», respondió Camila sin rodeos. Rodrigo procesó eso con una expresión que atravesó varias capas en pocos segundos. ¿Y los 3 años trabajando aquí fueron parte de un plan? Fueron parte de una decisión informada, dijo Camila. Heredé una participación accionaria mayoritaria en una empresa que no conocía desde adentro. Antes de ejercer cualquier derecho sobre ella, quise entender exactamente qué era, cómo funcionaba, quién la dirigía y en qué dirección iba. 3 años de observación directa me dieron esa información, con una claridad que ningún reporte externo hubiera podido darme. Rodrigo escuchó eso en silencio. Luego dijo algo que Camila no esperaba. ¿Y qué? ¿Encontraste? La pregunta la sorprendió por su honestidad desnuda. No era una pregunta táctica. Era la pregunta de alguien que genuinamente quiere saber cómo lo han visto otros ojos durante 3 años. Camila consideró cuánta verdad darle. Decidió que la situación merecía la verdad completa. Encontré una empresa con fundamentos sólidos y potencial real, que está siendo sistemáticamente limitada por una cultura de gestión basada en el miedo y la humillación. Encontré equipos talentosos, que operan por debajo de su capacidad, porque nadie les ha dado razones para dar más de lo mínimo necesario. Encontré irregularidades financieras que comenzaron pequeñas y crecieron hasta convertirse en un problema que ya no es manejable en silencio. Y encontré
Hizo una pausa breve. A un hombre que heredó el apellido de su padre junto con sus métodos, y que aparentemente nunca se preguntó si quería ser diferente. El golpe de esa última frase aterrizó con precisión quirúrgica. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró la copa de agua. La giró lentamente entre sus dedos, y cuando habló de nuevo su voz tenía una textura diferente, más rugosa y más real. Mi padre era un hombre que creía que el respeto se ganaba con miedo, dijo. Yo crecí creyendo que eso era liderazgo. Otra pausa. No te pido que eso justifique nada. Solo te lo digo porque me parece que te lo mereces saber. Hubo algo en ese momento que Camila no había anticipado en ninguno de sus escenarios. La conversación había pasado de una negociación estratégica a algo más incómodo y más real, a dos personas mirándose a los ojos en un restaurante vacío a medianoche, con la historia de una empresa y de dos familias entre ellas, como un objeto que ninguno de los dos podía ignorar completamente. Camila lo miró en silencio durante un momento. Había algo en esa confesión que era genuino, de una manera que desarmaba sin eliminar la claridad sobre lo que necesitaba ocurrir. ¿Qué quieres de esta conversación, Rodrigo?, preguntó directamente. Él dejó la copa sobre la mesa. Quiero saber si hay una salida que no destruya completamente todo lo que hay de rescatable en esta empresa. No te estoy pidiendo que desaparezcas las consecuencias. Sé que eso no es posible ni justo. Te estoy preguntando si hay una manera de hacer lo que tienes que hacer sin convertirlo en una guerra que lastime a las 300 personas que trabajan en ese edificio y que no tienen ninguna responsabilidad en lo que Marcos y yo hicimos. Era la primera vez que Camila escuchaba a Rodrigo Venegas usar la palabra responsabilidad en primera persona sin rodeos corporativos. Lo miró con la misma atención con que había aprendido a leer balances financieros, buscando la consistencia interna de los números, el lugar donde la lógica se sostenía o se rompía. Lo que encontró no era un hombre redimido. La redención, si llegaba, era un trabajo de años, no de una noche de crisis. Pero encontró algo que tampoco esperaba encontrar. Un hombre que estaba mirando su propio reflejo sin apartar los ojos, probablemente por primera vez en mucho tiempo. La asamblea se realiza el jueves como está programado, dijo Camila con firmeza absoluta. Eso no cambia. La evidencia del fraude se presenta ante el consejo completo. Eso tampoco cambia. Lo que sí puede cambiar, dependiendo de lo que ocurra en esa sala, es la forma en que esto se maneja hacia afuera y las condiciones específicas de la transición. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Rodrigo. Eso lo discutiremos el jueves, respondió Camila poniéndose de pie. Pero te digo una cosa esta noche, Rodrigo, y quiero que la escuches con atención. Las 300 personas que trabajan en ese edificio llevan años dando lo mejor de sí mismas a pesar de una cultura que las minimiza. Merecen una empresa diferente. Y esa empresa diferente, con o sin tu cooperación, va a existir. Se puso el abrigo, tomó su bolso, y antes de alejarse de la mesa se detuvo un momento y lo miró una última vez. Ven el jueves preparado para ser honesto. Es lo único que te pido. Caminó hacia la salida del Sestante sin mirar atrás, hacia la noche clara de Ciudad de México, con el peso exacto de lo que se venía descansando sobre sus hombros, con una solidez que no era carga sino propósito. El jueves cambiaría todo. Y esta vez, a diferencia del lunes, todos los que estuvieran en esa sala sabrían exactamente quién era Camila Mendoza. Rodrigo permaneció sentado en esa mesa del Sestante durante un tiempo que no supo medir. El restaurante fue vaciándose lentamente a su alrededor, los últimos comensales pagando sus cuentas, los meseros comenzando la rutina silenciosa del cierre. Nadie le preguntó si necesitaba algo más. En algún punto, sin que hubiera tomado una decisión consciente de moverse, se encontró en la calle, con el frío de la madrugada en la cara y el ruido distante del tráfico de la ciudad que nunca duerme completamente. Caminó 3 cuadras sin dirección particular, y en esas 3 cuadras hizo algo que no había hecho desde que era niño. Pensó en su padre, en las tardes en la empresa cuando tenía 12 años, y lo acompañaba a las reuniones donde aprendió que los adultos poderosos hablaban fuerte y los demás escuchaban en silencio, en la manera en que su padre le enseñó, sin decirlo con palabras, que el mundo se dividía entre los que imponían y los que soportaban. En cuanto de ese aprendizaje había convertido en identidad sin jamás cuestionarlo.
Camila tenía razón. Esa era la parte que más le dolía. El miércoles, el día entre el sobre y la asamblea, fue el día más largo que Camila recordaría en mucho tiempo. No por los eventos en sí, que fueron contenidos y mayoritariamente administrativos, sino por lo que significaba estar en ese espacio de espera donde todo está decidido, pero todavía no ha ocurrido. Era el silencio antes del movimiento de la pieza final, y ese silencio tenía su propio peso específico. Pasó la mayor parte del día en la oficina de Mora, repasando los documentos por última vez, coordinando los detalles logísticos de la asamblea, respondiendo las preguntas del equipo legal con la precisión metódica de alguien que no quiere dejar ningún ángulo sin cubrir. A media tarde, Sofía le envió un mensaje desde el piso 38 que decía simplemente: «El ambiente aquí es raro. Todo el mundo sabe que algo está pasando, pero nadie sabe qué». Rodrigo no ha salido de su oficina en todo el día. Camila leyó el mensaje, lo guardó y continuó con lo que estaba haciendo. Había aprendido hace mucho tiempo que los momentos de espera eran también momentos de preparación, y que la preparación era la única forma honesta de controlar lo que se podía controlar antes de enfrentarse a lo que no se podía. Esa noche, sola en su apartamento, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sacó del cajón de su mesita de noche una fotografía, pequeña y desgastada, que llevaba años guardada ahí. Una foto de su abuelo Ernesto tomada en el jardín de su casa en Monterrey, sentado en la silla de mimbre que era su favorita, con un libro abierto en el regazo y la mirada dirigida hacia algún punto fuera del cuadro, con esa expresión suya de quien ve cosas que los demás todavía no han aprendido a mirar. Camila sostuvo la foto un momento, la dejó sobre la mesita y apagó la luz. Mañana, el jueves, amaneció con una claridad que no admitía metáforas fáciles. Era simplemente un día claro, frío y preciso sobre Ciudad de México. El tipo de mañana que no promete nada, sino que simplemente existe con una honestidad directa que Camila encontró apropiada para lo que estaba a punto de ocurrir. Se despertó a las 5:30 de la mañana, mucho antes de que sonara la alarma. Había dormido con la profundidad extraña de quienes han tomado una decisión difícil y han llegado al otro lado de ella. No era la ligereza de quien no siente el peso de las cosas, sino la solidez de quien lo siente y ha decidido cargarlo conscientemente. Se preparó café, se sentó junto a la ventana de su apartamento en la colonia Roma y pasó 40 minutos en silencio mirando cómo la ciudad despertaba. Pensó en su abuelo, pensó en su madre, pensó en las 300 personas que esa mañana llegarían al edificio sin saber que ese día iba a ser diferente a todos los anteriores. Pensó también, brevemente, y sin la amargura que en otro momento habría acompañado el pensamiento, en Rodrigo Venegas, en la conversación de la noche anterior, en la voz diferente que había tenido al llamarla, y en la cara diferente que había tenido en el restaurante. No era compasión lo que sentía, o al menos no principalmente eso. Era algo más cercano a la claridad que da ver a las personas en su dimensión real, sin el escenario, sin la performance, sin los mecanismos de defensa que todos construimos alrededor de nuestras debilidades más profundas. Rodrigo Venegas era el producto de una historia que él no había elegido y de decisiones que sí había elegido, y ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. Lo que ocurriera a partir de ahora, si algo ocurría, dependería de si él era capaz de separar una cosa de la otra. Eso no era problema de Camila. El problema de Camila era el que tenía hoy, en este día preciso y frío que ya estaba comenzando a moverse detrás de los ventanales de su apartamento. Llegó al edificio de Venegas, an asociados, a las 9:30 de la mañana. No por la entrada de empleados, como había llegado durante 3 años. Llegó por la entrada principal del lobby ejecutivo, acompañada del licenciado Esteban Mora a su derecha, y de una asistente legal que cargaba 2 maletines de documentos con la eficiencia silenciosa de alguien perfectamente entrenado para este tipo de momento. Vestía un traje gris antracita de corte impecable, el cabello recogido con sencillez y los mismos zapatos de tacón moderado que resonaban con calma sobre el mármol. La única diferencia visible con cualquier otro día era que esta vez no traía café en la mano. El guardia de seguridad del lobby la reconoció de inmediato y abrió la barrera sin preguntar. El recepcionista levantó la vista, procesó lo que veía con evidente confusión
y decidió correctamente que no era su lugar hacer preguntas. Dos empleados que cruzaban el lobby en ese momento se detuvieron imperceptiblemente, intercambiaron una mirada y siguieron caminando con la discreción entrenada de quienes trabajan en un ambiente donde la información viaja rápido y es mejor no ser parte del camino. En el piso 38, Sofía la esperaba junto a los elevadores con el folder azul marino bajo el brazo y una expresión que mezclaba los nervios con una lealtad tan sólida que Camila sintió un calor genuino en el pecho al verla. Se miraron un segundo. Sofía asintió. Camila asintió. No necesitaban más. La sala de juntas principal ya estaba ocupada cuando entraron. El consejo de administración completo. 5 personas que en su mayoría conocían a Camila de verla cruzar pasillos durante 3 años, pero que nunca habían tenido razón para prestarle atención particular, estaba sentado a lo largo de un lado de la mesa larga de roble. 3 de ellos tenían expresiones que revelaban que el licenciado Mora los había contactado con suficiente anticipación para que llegaran informados. Los otros 2 tenían la expresión de personas que acaban de enterarse de algo que los obliga a reorganizar rápidamente su comprensión del mundo. Rodrigo Venegas estaba sentado al extremo de la mesa, en el lugar que siempre había ocupado como director general, con la postura de alguien que ha tomado una decisión difícil durante la noche, y amaneció con ella todavía intacta. Marcos del Valle no estaba presente. Su silla vacía comunicaba con elocuencia todo lo que necesitaba comunicar. Camila tomó asiento en la cabecera opuesta de la mesa, el lugar que le correspondía como representante del accionista mayoritario, con una naturalidad tan completa que nadie en esa sala habría podido decir que era la primera vez que lo hacía. Mora se sentó a su derecha. La asistente legal abrió los maletines con movimientos precisos y comenzó a distribuir los paquetes de documentos preparados para cada miembro del consejo. El silencio mientras todos recibían sus documentos tenía la densidad particular de los momentos que las personas reconocen como históricos incluso antes de que terminen. «Buenos días», dijo Camila, y su voz llenó la sala con una calma que no necesitaba volumen para tener presencia. «Mi nombre es Camila Mendoza Carrillo. Soy nieta de Ernesto Mendoza Carrillo, socio fundador original de esta empresa, y represento hoy a Inversiones Carrillo S.A. D.C.B., titular del 67% de las acciones ordinarias de Venegas y Asociados. El licenciado Mora ha preparado la documentación completa que acredita esta representación, la cual encontrarán en la primera sección de los paquetes que acaban de recibir». Nadie habló. 5 pares de ojos la miraban con una atención que era diferente a cualquier atención que hubiera recibido en 3 años de trabajo en ese mismo edificio. Era la atención que se le presta a alguien cuando de repente el contexto completo cambia, y lo que creías saber resulta ser solo una fracción de la imagen real. La convocatoria a esta asamblea extraordinaria fue activada por la violación de la cláusula 14b del Reglamento de Accionistas, como consecuencia de acciones ejecutivas directas contra esta representación ocurridas el día lunes. Continuó Camila con la misma calma precisa. Adicionalmente, y esto es el punto central de esta reunión, presentamos evidencia documentada de irregularidades financieras graves ocurridas durante los últimos 8 meses en el manejo de fondos corporativos. La segunda sección de sus paquetes contiene los estados de cuenta, registros de transferencias, documentación de la empresa receptora y el informe independiente del contador externo que verificó los números. Les pido que revisen esa sección con atención. El sonido de páginas siendo giradas simultáneamente llenó la sala durante los siguientes 4 minutos. Camila esperó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, sin moverse, sin apresurarse, sin llenar el silencio con palabras innecesarias. En ese silencio, los 5 miembros del consejo leyeron los números, siguieron el rastro de las transferencias, llegaron a los nombres de los socios registrados en la empresa panameña, y procesaron el significado de lo que tenían frente a ellos, con la expresión particular de personas que están siendo obligadas a revisar completamente la imagen que creían tener de su entorno. Fue uno de los miembros del consejo, un hombre mayor llamado don Aurelio Pacheco, quien había conocido a Ernesto Mendoza Carrillo personalmente décadas atrás, y cuya presencia en el consejo era uno de esos hilos históricos
que conectaban el presente con el pasado de maneras que nadie había examinado con suficiente cuidado. Quien rompió el silencio primero. $4.300.000, dijo en voz baja, casi para sí mismo, con la expresión de alguien que está leyendo algo que esperaba no tener que leer nunca. $4.342.000, confirmó Mora con precisión. Distribuidos en 17 transferencias a lo largo de 8 meses, todas autorizadas con las firmas que aparecen en el anexo C. Rodrigo Venegas no levantó la vista de sus documentos durante ese intercambio. Su postura no era la del hombre que pelea, era la del hombre que ha decidido no pelear, que llegó a esa decisión durante una noche larga y difícil y que amaneció con ella todavía sostenida en las manos como algo frágil pero real. Cuando finalmente habló, lo hizo mirando directamente a Camila, ignorando al resto de la sala con una concentración que en ese contexto específico era lo más cercano al respeto que había demostrado hacia otra persona en mucho tiempo. No voy a impugnar ninguno de estos documentos, dijo Rodrigo. Son exactos. Una pausa. Estoy dispuesto a firmar mi renuncia como director general con efecto inmediato, a cooperar plenamente con cualquier auditoría interna o externa que el nuevo consejo determine necesaria, y a acordar un plan de restitución de los fondos, desviados en los términos que esta representación considere razonables. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era el silencio que viene después de que algo se rompe y antes de que comience la conversación sobre cómo reconstruirlo. Don Aurelio Pacheco miró a Camila con una expresión que tenía algo de reconocimiento, como si en la nieta estuviera viendo algo del abuelo que recordaba, y cuya ausencia había dejado un hueco que durante años nadie había sabido nombrar. Don Aurelio se puso de pie lentamente, con los movimientos cuidadosos de sus 81 años, y se acercó a Camila con una expresión que nadie más en esa sala supo interpretar correctamente, pero que Camila entendió de inmediato. Era la expresión de alguien que ha estado cargando una historia incompleta durante décadas y acaba de recibir el capítulo que faltaba. Le extendió la mano y ella se la tomó. Y en ese apretón de manos hubo algo que iba mucho más allá de la formalidad corporativa. Era la conexión entre dos momentos de la misma historia, separados por 40 años, y reunidos en esa sala de roble con luz de mañana, entrando por los ventanales. Ernesto estaría orgulloso, dijo don Aurelio simplemente, con la economía de palabras de quien ha vivido lo suficiente para saber cuáles son las que valen. Camila asintió una sola vez, con la misma contención que había aprendido de su abuelo, y en ese movimiento pequeño estaba todo lo que no cabía en palabras. Camila lo miró durante un momento, luego miró al consejo completo, y cuando habló, lo hizo con una claridad que no tenía nada de triunfo personal y todo de propósito genuino. Esta empresa tiene 300 personas que llegan cada mañana a dar lo mejor de sí mismas. Tienen familias, proyectos, sueños laborales que dependen de que esto funcione bien. Lo que ocurrió con la gestión financiera no puede repetirse, y las consecuencias legales correspondientes seguirán su curso natural. Pero la empresa en sí, sus fundamentos, su potencial, merece una oportunidad real de ser lo que siempre pudo haber sido con la dirección correcta. Propuso entonces una reestructuración que había diseñado durante semanas con Mora, clara y ejecutable. Una auditoría externa completa. Un nuevo director general seleccionado por concurso interno con participación del Consejo. Un programa de restitución financiera supervisado. Y una revisión completa de la cultura organizacional con apoyo externo especializado. Sofía, cuya lealtad y capacidad Camila conocía mejor que nadie, sería nombrada directora de transición con autoridad ejecutiva durante el período de cambio. La propuesta era completa, detallada y ejecutable. El resultado de semanas de trabajo silencioso, que nadie en esa sala había visto, pero que todos reconocieron de inmediato, como el trabajo de alguien que llevaba tiempo preparándose para exactamente este momento. El Consejo votó. La resolución fue unánime. La votación tomó menos de 4 minutos. 5 manos levantadas. 5 voces diciendo sí, en el orden en que el licenciado Mora los fue llamando. No hubo debate adicional. No hubo objeciones. No hubo la clase de negociaciones que estas cosas suelen generar cuando hay intereses encontrados que defender. Porque en esa sala, esa mañana,
Todos los presentes entendían con perfecta claridad lo que los documentos decían y lo que la situación requería. El texto de la resolución fue leído en voz alta por Mora con su dicción precisa de 7 décadas de práctica legal, firmado por todos los miembros del Consejo, y sellado con el peso silencioso de las decisiones que cambian el curso de las cosas. Rodrigo Venegas firmó su renuncia en la penúltima página con la pluma que le extendió la asistente legal de Mora, con una mano que no temblaba, pero que se movía con la lentitud de quien está haciendo algo definitivo e irreversible. Era el final de algo. Y para las 300 personas que esa tarde recibirían el comunicado oficial sobre los cambios en la dirección de la empresa, sería también, aunque todavía no lo supieran, el principio de algo diferente. Cuando la asamblea terminó a las 12:47 del mediodía, Camila salió de la sala de juntas al pasillo del piso 38 y se encontró con algo que no había calculado en ninguno de sus escenarios. El piso entero. Las 300 personas que Rodrigo había usado como audiencia involuntaria el lunes estaban de pie. No aplaudían, no gritaban. Simplemente estaban de pie, en silencio, mirándola con una expresión colectiva que era más poderosa que cualquier ovación. Había algo en ese silencio que Camila no había anticipado y que la afectó de una manera que ningún resultado estratégico había logrado afectarla. No era la satisfacción del objetivo cumplido. Era algo más difícil de nombrar. Era el peso de ser vista por personas que habían pasado años sintiéndose invisibles, y que, en ese momento, estaban reconociendo en ella algo que tenía que ver con sus propias historias, con las veces que alguien les había dicho que no valían lo suficiente, con la sensación de que el poder siempre estaba del otro lado de la mesa. Sofía estaba al frente, con los ojos brillantes y una sonrisa que no cabía en su cara. Detrás de ella, Daniela, la asistente de Marcos, que había llegado esa mañana con el corazón en la garganta y que ahora tenía la expresión de alguien que ha hecho algo difícil y correcto y todavía está procesando lo que eso significa. Camila se detuvo en medio del pasillo, miró a su alrededor y sintió algo que su abuelo le había descrito una vez con palabras que en ese momento cobraron su peso completo. El poder verdadero no se siente como victoria, Camila. Se siente como responsabilidad, y si lo ejerces bien, se siente exactamente como esto. Se acercó a Sofía y la abrazó brevemente, con la contención natural de alguien que no acostumbra los gestos grandes pero que reconoce los momentos que los merecen. Luego recorrió el piso lentamente, saludando a personas por su nombre, mirándolas a los ojos con la atención que durante 3 años había practicado desde su posición más discreta, y que ahora podía ejercer con toda su dimensión. Había una chica del área de marketing, muy joven, que se llamaba Valentina, que llevaba solo 6 meses en la empresa, y que esa mañana miraba la escena con los ojos muy abiertos, y una expresión en la que Camila reconoció algo que conocía bien, la mirada de alguien que está viendo por primera vez que las cosas pueden ser diferentes a como las conoce. Camila se detuvo frente a ella un momento, y le dijo simplemente, con la naturalidad de una observación cotidiana: «Tú tienes talento, lo he visto». Valentina abrió la boca, la cerró, y asintió con un movimiento pequeño que valía mucho más que cualquier discurso. Esos momentos, Camila lo sabía, eran los que duraban. No los grandes gestos, ni los titulares, ni las victorias corporativas con sus números y sus actas firmadas. Los momentos donde una persona mira a otra y le dice: «Te veo». Eso es lo que dura. Y esta no será la última vez que alguien subestime a la persona equivocada. Aquí, el orgullo siempre tiene consecuencias, y la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Si quieres más historias donde todo cambia frente a todos, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en este canal nadie humilla sin pagar el precio. Afuera, Ciudad de México seguía girando con su indiferencia habitual. Los camiones de reparto, los semáforos en ciclo, los millones de personas moviéndose entre sus propias historias, sin saber ni necesitar saber lo que había ocurrido en el piso 38 de ese edificio de cristal. Pero en ese espacio específico, algo había cambiado para siempre. Una mujer que durante 3 años había llegado puntual con su café negro y sus carpetas de reportes, que,
Había sonreído con tranquilidad ante la arrogancia cotidiana, que había guardado silencio cuando habría tenido todo el derecho de hablar, que había sido humillada públicamente un lunes por un hombre que creía tenerlo todo, acababa de demostrar con una elegancia que no necesitó gritos ni venganza ni drama, que el poder real nunca necesita anunciarse. Esa tarde, cuando el comunicado oficial llegó a los correos de todos los empleados informando sobre los cambios en la dirección de la MIO empresa, hubo un minuto de silencio colectivo en el piso 38 que ningún protocolo corporativo había programado. 34 personas, las mismas que el lunes habían sido testigos involuntarios de una humillación pública, leyeron las mismas palabras en sus pantallas y sintieron algo que tampoco tenían nombre exacto. Una mezcla de alivio y de algo que se parecía a la esperanza. Esa cosa frágil y tenaz que sobrevive en los lugares donde menos la esperas. Sofía lo leyó en el lenguaje de sus cuerpos desde su escritorio, la manera en que los hombros bajaban, la manera en que algunas personas miraban hacia la oficina que había sido de Rodrigo y ya no lo era, la manera en que el aire del piso parecía, de alguna manera difícil de articular pero completamente real, tener una presión diferente. Solo necesita el momento correcto, y ella había esperado el suyo con la paciencia de alguien que aprendió desde niña, en un jardín que olía a jazmín, sentada junto a un hombre que le enseñó que la grandeza más duradera es la que se construye en silencio, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, con inteligencia en lugar de ira, y con propósito en lugar de venganza, que los leones no necesitan rugir para que el bosque sepa quién manda. Semanas después, cuando la historia de Camila Mendoza comenzó a circular en los círculos empresariales de la ciudad, muchas personas intentaron reducirla a un relato simple. La chica que derrocó al CEO, la heredera que se vengó, el giro corporativo del año. Pero quienes la conocían de verdad, Sofía, el licenciado Mora, Mariana, Daniela, la señora Petra con su café de olla, sabían que ninguna de esas versiones capturaba lo esencial. Lo esencial era más difícil de contar porque no tenía el drama fácil de la venganza ni el arco simple del triunfo. Era la historia de una mujer que eligió la inteligencia sobre la ira, la paciencia sobre la prisa, y la responsabilidad sobre el poder por el poder mismo. Era la historia de lo que ocurre cuando alguien decide honrar lo mejor que le dejaron quienes vinieron antes. Era, en el fondo, la historia que Ernesto Mendoza Carrillo había empezado a escribir décadas atrás en su jardín de Monterrey, entre el olor a jazmín y tierra húmeda, y que su nieta había terminado de escribir en un piso 38 de Ciudad de México, un jueves claro y frío, con la misma pluma invisible de la que se valen los que entienden que el verdadero poder no hace ruido. Ella nunca había rugido, y el bosque, ese martes, lo supo.